Somos 4 mamás, hasta la madre de todo. Por eso creamos este espacio. Para desahogarnos. El Desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio del Desmadre. Hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes, ¿quién está por acá? Yo soy Sandy, de regreso. Hola, yo soy Gis. Y hoy... Sí, yo ya iba muy directa a presentarme. Yo soy Amaya. Tenemos a Amaya, que vamos a hablar de violencia obstétrica. Amaya es dula. A ver, cuéntanos un poquito primero de qué haces y por qué estás aquí hoy. Claro que sí. Pues bueno, pues sí, soy dula de nacimiento, soy dula de fin de la vida también. Y pues el tema de violencia obstétrica evidentemente está directamente relacionado con lo que hago. Creo que empezar con lo que yo viví es importante. Si bien yo no fui víctima de violencia obstétrica como tal, con mi primer parto, para mí el sentirme profundamente sola y rota y con un síndrome de estrés postraumático abismal después de que nació mi primer hijo y ver que en México no había para dónde hacerme, fue hoy lo veo como un enorme portal. O sea, porque gracias a eso yo misma me empecé a preparar, no solo en la duleada, porque eso lo empecé antes de ser mamá, sin tener muchísimo más conciencia de las heridas que se derivan de la maternidad, que no son 3, y no son chiquitas, y no se acaban en el posparto. Es que yo creo que todas hemos vivido un poco de violencia obstétrica. ¿Ustedes lo vivieron? O sea, yo creo que mi violencia obstétrica tiene que ver más con, o como yo lo viví, con falta de información. O sea, con que no me dijeron o no me informaron de todas las posibilidades y solo me mostraban una posibilidad de las cosas. Y creo que para mí sí es un tipo de violencia porque te estás quedando sin saber todo, o sea, todas las posibilidades que pueden haber y cuál es la que se acomoda más para ti. Eso yo creo que es lo que, o sea, los dos nacimientos de mis hijos tuvieron que ser cesárea, ¿no? Y yo creo, sobre todo en el primero, que fue como, tiene que ser cesárea porque ya le queda muy poquito líquido amniótico. Pero creo, mi sentimiento es que no tenía que ser cesárea, o sea, que podían encontrar otras formas. Para mí me faltaba mucha información y me faltaba mucho entender qué estaba pasando. Y creo que en ese momento la guía que yo tomé fue la ginecóloga. Y la ginecóloga solo me mostró una parte. Entonces es un momento muy vulnerable porque pues, quieres estar bien, porque lo estás viviendo por primera vez y pues confías en la persona que se pone como en el especialista. Y yo confié. Y ahora veo para atrás y ahora que sé mucho más, por tanto tiempo de estar en Naranja Dul, creo que no fueron las mejores decisiones. Digo, está perfecto, todos mis hijos están bien, pero sí muchas cosas que no me hubieran gustado, o sea, de la forma en que traje a mis hijos al mundo, creo que hubiera preferido otras formas y por no saber y por no conocer no pude acceder a ellas. Sí, yo creo que yo parecido, o sea, en mis 2 cesáreas, como que la falta de información, o sea, de entrada, pues la hora dorada no figuró, pero ni siquiera era la opción, o sea, era como, no, o sea, lo primero que tenemos que hacer es llevárnoslo, o sea, afuera a revisar y tal, que entiendo que por una parte, ¿no? Médica, pues hay que asegurarse de eso, son protocolos, pero pues que no tengas ni voz ni voto, o sea, aunque lo pidas, ¿no? Y también en el tema de la lactancia, o sea, como que del inicio, en mi receta médica, cuando yo salí del hospital, era como el tema de la fórmula, pero todavía como esta falta de información de no, o sea, es contado y si tú sientes que no se está llenando, pues le metes la fórmula y luego, pues justo, o sea, y tiempo después darte cuenta de que no era la única información y bueno, en ese momento era como lo que estaba accesible, ¿no? O a mi alcance. Pero sí tengo, por ejemplo, historias a lo mejor de mi mamá, de mi abuela, de mi suegra, donde sí, o sea, mi suegra llegó así de emergencia, casi pariendo, pero pues en el hospital estaban celebrando el cumpleaños de algún doctor o alguien, entonces la dejaron en la camilla ahí en espera mientras cantaban las mañanitas y tal. Mi suegra terminó teniendo su bebé, o sea, ella literal lo terminó de sacar de su cuerpo. Creo que es mejor plan ese que cualquier otro. Sí. Bueno, soy muy honesta, le fue mejor que a cualquiera. No, pero eso todavía está ahí. No. Cuando regresaron a ver qué onda, le dijeron, ya hiciste aquí todo tu regadero, tu cochinero. O sea,
como esa agresión de no solo no me apoyaste, no solo no estuviste cuando te hablé, o sea, todavía vienes a decirme que qué cochinero hice al tener a mi hijo, o sea, ¿cómo? Y con mi abue, uno de sus hijos pues venía como muy grande, entonces le costó mucho, tuvo mucho dolor y entonces pues ya sabes estas frases típicas de pero qué tal andabas abriendo las piernas antes, o sea, como esta parte de pues sí, de mucha agresión verbal, ¿no? Y como generando esta parte como de culpa hacia la mamá, como si hubiera hecho algo malo, ¿no? Sí. Digo, o sea, ahorita escuchándolas, como me dedico a escuchar mujeres en esto, entonces rescato como muchas cosas, pero 3 particulares. Por ejemplo, tú, Sandy, dices, bueno, a ver, o sea, no hubo suficiente información, pero bueno, todo está bien, mis hijos están bien. Esto es la forma en la que nos justificamos eternamente. Y es la forma en la que justificamos la violencia. Sí, ok, qué bueno que los niños están bien, qué bueno que las mamás están vivas. O sea, gracias, o sea, no sé, ¿no? O sea, pero no estuvo chido, ¿no? Claro. O sea, no estuvo chido y en ese estar bien es como muy relativo. Es muy relativo porque no estarías mencionando que hubo una falta, claro, ¿no? Una falta, porque sí la hubo. Si no, no tendrías ni que justificarla. Claro, luego ahorita sí, que mencionas estas cosas transgeneracionales, ¿no? O sea, cómo va las típicas frases. Qué locura que sean típicas. Qué locura, claro, que sean típicas y que sigamos repitiendo los mismos patrones violentos. Digo, no entiendo por qué existieron de inicio, ¿no? Pero que estamos, claro, tratando a las madres en un momento tan profundamente vulnerable de esa forma. Y pensar que se queda en el parto. O sea, no se queda en el parto. 11 años después de que nacieron nuestros hijos, 20 años después de que nacieron nuestros hijos, la vivencia del parto va a ser fundamental en la vivencia de la maternidad. Claro. Y que se queda generacionalmente, sí, también, o sea, exacto, también esa idea o sea, ve cómo tú lo tienes como, o sea, en estas mujeres que también son súper representativas y medulares en tu vida, tú, o sea, de alguna manera también cargas sus historias, también se queda en las generaciones que vienen. Claro. Yo no recuerdo haber vivido como algo de violencia, pero sí mucho como Sandy, de que era como ya tu placenta se está calcificando, tu cesárea está programada para el lunes. Y yo sentir como o sea, entre el miedo de no estoy entendiendo porque no me explicaron qué podía pasar si se calcificaba por completo. Entre el lunes a las 7 de la mañana voy a ir al hospital a una cesárea, entre el no puedo decidir, entre el ya no puedo cambiar de doctor porque me operan ya el lunes, es viernes. Entre no quería las cosas así, no voy a sentir, nunca sentí, por ejemplo, algo que me pasó a mí, yo nunca sentí una contracción. Claro, te programaron una cesárea. Y siento que me hizo falta vivirlo. Sí. O sea, nunca sentí el dolor, el decir mi hija ya viene lista, el decir ella ya está lista al 100%. Y para mí eso sí fue como... como violento. Sí, como entonces, no tuve opción. O sea, cuando te quitan la opción es violento. Ajá. Exacto. Y después yo creo que después ya que nació mi hija, sí hubo como mucha falta acompañamiento de después, tanto que me dio una depresión postparto. Entonces sí, también ahí creo que pudiera ser también otro tipo de violencia que... O sea, por ejemplo, lo que te dijeron a ti, ¿no? Y habrá quien me cuelgue, pero pues ya ni me han colgado muchas veces en este andar. Ya estamos acostumbrados. Sí, ya uno más. Sí, ya sabemos esto. A ver, que una placenta se calcifique es lo normal. Es lo que la placenta tiene que hacer hacia el final del embarazo. Entonces, que te programen una cesárea porque tu placenta está descalcificada es como hablar de programar una eutanasia porque te estás arrugando. Así, ¿sabes? Así de burdo es, pues, o sea, es lo que tiene que suceder. Entonces, por supuesto que fuiste víctima de violencia obstétrica porque la información se te fue planteada de una forma truculenta para seguir con quién sabe qué agendas, ¿no? Y ahorita mencionaste algo de protocolo. A ver, los protocolos no son leyes. O sea, si tú rompes un protocolo, nadie te va a meter a la cárcel. Los protocolos son protocolos. Punto. O sea, y creo que esto es bien importante que lo sepan a las mamás que están en ese proceso. Si por protocolo no te pueden dejar a tu bebé en la hora dorada o tal, pues no te va a pasar nada si rompes el protocolo. No te pueden meter a la cárcel, no te pueden penalizar, no te pueden nada.
O sea, tú puedes exigirlo como mamá. Claro. Es que además está en la norma oficial mexicana y en lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. O sea, todas estas cosas que de pronto suenan como una locura que sugerimos las dulas, y no solo las dulas, también hay un montón de profesionales de salud, parteras y tal, que están pues tratando de traer a la luz lo que está recomendando la OMS y lo que se está haciendo en todo el mundo. Claro. Pero ahorita que te escuchaba, lo percibo mucho como esta cultura que tenemos, que compartimos todas, que es como muy, muy hija del patriarcado, que también tiene que ver con no retar la autoridad. O sea, como esta parte de como el doctor o la doctora, inclusive, la persona con mayor autoridad me está diciendo que tiene que hacer así, no la puedo retar. O sea, como que veo mucho estos casos en que tú estás en una posición otra vez de vulnerabilidad y tienes que hacer exactamente lo que te están diciendo. Es interesante porque sí, yo siempre les digo, niñas, o sea, no lleguen y entreguen sus panzas. O sea, sus panzas son suyas. O sea, estas personas claramente están capacitadas, esperemos, ¿no? Para llevar los procesos de embarazo, de parto y tal, pero las panzas son suyas. Y si son suyas, ustedes tienen la responsabilidad del nacimiento de sus hijos. O sea, y la primera responsabilidad que nosotros tenemos, yo creo, es que cuando tenemos los privilegios, porque sí, también es una cuestión de privilegios, cuando tenemos los privilegios de elegir los nacimientos de nuestros hijos, tenemos que ejercerlos. O sea, es nuestra primera responsabilidad como mamás con bebés fuera del mundo es hacer lo que esté en nuestras manos para que este bebé llegue al mundo de la mejor forma posible. Claro, si no hay información, pues está cañón. Sí. Pero hoy por hoy yo creo que el acceso a la información está en la palma de nuestras manos. Y seguir replicando este modelo, como tú dices, ultrapatriarcal de ceder la responsabilidad del nacimiento de nuestros hijos a alguien más, no está chido. Porque además aquí, no, pero los médicos son los que saben. Sí, por supuesto que los médicos son los que saben. Eso nadie lo niega. Pero aquí no estamos hablando de una enfermedad. Claro. Estamos hablando de mujeres que están absolutamente sanas porque están embarazadas y porque están a punto de parir. ¿Qué más estado de salud queremos en la vida que una hembra embarazada a punto de parir replicando la vida? O sea... Claro. Y a mí, o sea, ahorita que contaba de cómo fueron los nacimientos de mis hijos, creo que me sigue, o sea, lo sigo contando con a lo mejor, no es un trauma, pero como un dolor. Lo sigo contando porque hubo un sentimiento también de traición contra mí misma, te voy a decir. Claro. ¿Por qué? Porque es como si no puedo confiar en mi criterio. O sea, como si yo no soy suficientemente capaz para escuchar lo que a mí me hace sentir. Entonces tengo que cederle mi voluntad a otra persona. Y eso, en lo que a mí me pasa, pues me causa como cierto enojo conmigo mismo. Entonces ahí está la herida también, yo siento. Por supuesto. Y es una herida que se queda mucho, o sea, por muchísimos años. Sí. Es que ese es el punto. O sea, justo eso. Si una madre no se siente autónoma, soberana, dueña de su parto, entonces, ¿cómo fregados esperamos que esta mujer se sienta dueña, autónoma y soberana de su maternidad? Exacto. Va a buscar gurús en todos lados. Exacto. O sea... ¡Qué fuerte! No, vamos, o sea, pero ¿y cómo le hago? Pero es que no sé si regañarlo o no regañarlo, no sé si darle esto de comer o no darle esto de comer. Hermana, tú sabes. Y pasa eso que yo siempre digo, que esta sabiduría, esta intuición que es fuertísima y poderosísima que tienen las mamás, como que la vamos apagando. O sea, como que es fuertísima, pero como con no poder elegir nuestros partos por tanta sobreinformación que tenemos, se va apagando. Y pues sí, luego tienes una mamá que hasta duda de cómo alimentar a su hijo, de que duda de lo que es bueno para su hijo. No, cuando es algo que tenemos tan fuerte, pero lo apachurramos y lo vamos apagando con todas estas cosas. Que luego yo creo que se ve inmediatamente, por ejemplo, en la lactancia. También, porque en la lactancia también entran todas las dudas de puedo dar, no me sale suficiente, no sé cómo hacerlo, ya mejor me voy por lo fácil, no lo intento, o sea, y que creo que, bueno, no sé, a lo mejor tú puedes verlo más porque has visto muchas más mujeres, sí se relaciona también el parto con el proceso de Claro, lactancia. el parto tiene o sea, está absolutamente relacionado con el éxito de la lactancia, pero a ver, también para las mamás que tienen partos traumáticos, llámese cesárea o parto, no importa, la lactancia muchas veces es el bálsamo que las hace recuperar como el, sí pude, no lo perdí todo,
pues está ahí vigente el tema de la lactancia, ¿no? Y eso es lo inmediato, pero yo creo que, o sea, hasta cuando estás criando adolescentes vas a tener duda, pero también dentro de ti, o sea, sabes cuando a tu hijo algo no está yendo bien con tu hijo, ¿no? Y yo creo que si se facilita que las mujeres estén enraizadas y conectadas con la tripa, pues es muchísimo más fácil que lleguen a la adolescencia con éxito. Pero pues ahí se empieza, o sea, se empieza en el parto, ¿no? O sea, se empieza en el parto. Y sí creo que pues es una irresponsabilidad por parte de los sistemas médicos que sigan pasando la vida con tan poquita información y tan poco vigente. Oye, Maya, por ejemplo, ¿cuáles serían, o sea, cómo podemos reconocer que estamos viviendo violencia obstétrica? Así que tú dirías, si te está pasando esto y esto, sí, es violencia y sale ahí o intenta hacerlo. El tema específico de la violencia obstétrica es que pues hoy en el parto, ¿no? Entonces, pues estás ahí en medio de esto y o sea, es una maraña de cosas y es una maraña de emociones y de cosas. Así, todo lo que sucede es una explosión que en ese momento a lo mejor lo estás identificando, pero no puedes hacer mucho. Desgraciadamente no puedes hacer mucho. Lo que va a pasar es que después te vas a dar cuenta. Idealmente se tiene que prevenir. ¿Y cómo previenes ser víctima de violencia obstétrica? Pues la verdad es que en un país, o sea, supongo que la mayor parte de su audiencia son mujeres mexicanas, en un país con una diferencia tan abismal en las formas en las que parimos y en los accesos a diferentes sistemas de salud, es muy cañón, como tener una sola fórmula. No es porque pues no, o sea, porque si no es lo mismo una mujer que tiene ciertos privilegios de elegir su hospital, elegir su médico y tal, que una mujer que no puede, que tiene que ir a la clínica de salud de X o Y, que es a la que le toca ir. Ahora, yo creo que su audiencia, en su mayoría, no lo sé, pero tienen ciertos privilegios, no lo sé, si quieren me cortan aquí, me editan. No, hay de todas. Sí, sí. Ok, bueno, está bien. Maki, ¿me editan? Tiene partos en agua hasta las muchas mamás que van a los servicios de salud públicos. Ok. Que yo diría que es la mayoría. Yo creo que es la mayoría. Ok. Entonces, o sea, si tú eres una mujer que tiene que atenderse o que se va a atender en servicios de salud público, entonces es saber cuál es la norma oficial mexicana y qué es lo que exige. Todas las mujeres, aunque den a luz en un hospital público, tienen derecho a entrar con su pareja. Y esto se les niega en prácticamente todas las realidades. Y esto es muy cañón. Es muy cañón. Esto es reciente, ¿no? Porque yo pues sabía que reciente. No te dejaban. Que apenas tiene como 5 años. No las dejan, pero o sea, no las dejan por protocolo de la institución. Exacto, ¿no? Pero si tú llevas la norma oficial mexicana y dice todos los protocolos y la episiotomía no te pueden prohibir la entrada. No, y tampoco te tienen que hacer episiotomías y tú no. Exacto. Todas estas cosas están en la norma oficial mexicana y todos los hospitales están obligados a respetarla. La cosa es que no sabemos dónde buscar la información. La norma oficial mexicana de atención al parto es muy importante. Ahí está. O lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hay hospitales públicos que son amigos de la madre y del niño en todas las entidades federativas. Entonces, pues de pronto, pues buscarle por ahí. ¿No? Buscarle por ahí. Me atrevo también a decir que sí, que en poblaciones, bueno, en cualquier población también se puede buscar una partera. ¿No? También se puede buscar una partera. La partería mexicana ha sostenido la partería mundial. O sea, los conocimientos de las parteras mexicanas es lo que sostiene un montón de lo que se sabe de obstetricia hoy. Entonces, o sea, no desperdiciemos ese patrimonio magnífico que tenemos. Y luego, si tienes la posibilidad de elegir a tu médico, de elegir a tu hospital, yo esto lo digo con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Tenemos la obligación, a las mujeres que tenemos ciertos privilegios, de exigir, porque entonces esto se va permeando hacia abajo en el tejido social. Si esto en las altas esferas empieza a cambiar, entonces esto empieza a cambiar para abajo, ¿no? Entonces a mí sí me parece que es nuestra responsabilidad como mujeres con ciertos privilegios de exigir porque nuestra voz va a hablar por las de las demás. Oye, Maya, ¿tú has estado en partos, o sea, dentro del sistema de salud? O sea, sí. O sea, ¿y sí te permiten llevar a una persona que te apoye? Yo estuve en el sistema de salud público cuando estaba haciendo mis prácticas, hace 11 años. Entonces, este hospital en específico, que es el Gea González, que está en Tlalpan, es un hospital que es muy reconocido precisamente por sus
por su apertura a todas estas cosas, ¿no? Okay. A todo este mundo. Tienen su departamento de psicoprofilaxis y tal, y ya están un poco más abiertos. O sea, incluso un hospital con estas cosas, ¿no? O sea, que son como más abiertos, cuesta trabajo, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está. También hay otro tipo de violencia que a mí luego yo me engancho mucho, que no es violencia en el parto, sino yo le llamo como violencia durante el posparto. O sea, yo siento que el posparto y los siguientes hasta meses después de cuando nace un bebé es un momento súper sensible porque se está, o sea, casi para la mamá y para el bebé, porque se están como haciendo este vínculo, porque la mamá se está poniendo esta piel de mamá y se está ajustando y toda esta relación mamá-bebé es como que se está formando. Sin embargo, vivimos en un país que la mayoría de la gente tiene que trabajar y regresar muy pronto a sus trabajos y pues no queda de otra por la situación económica que vivimos y que viven esas mamás, pues tienen que dejar a sus hijos en guarderías cuando apenas se está creando este vínculo y se me hace muy fuerte. O sea, ¿cómo tú crees que hay alguna manera que se puede como pues resolver esto o cómo se puede hacer para que se pueda seguir creando este vínculo a pesar de que se tienen que separar por situaciones de trabajo o de económica? A ver, estamos en un sistema que está podrido. O sea, ¿sabes? No puedo decirlo de otra forma. Es un sistema que está de verdad, o sea, y por donde lo veamos. Pero bueno, en este tema específico, o sea, cambiar, pues tendríamos que cambiar todo. Sí, o sea, tendríamos que cambiar todo. Pero yo creo que algo que es como súper importante entender es que esto de los permisos de maternidad o de paternidad no es un privilegio de los padres. Sí. Es una necesidad de la cría, de tener a un cuidador constante. No le estás dando vacaciones a nadie. Le estás quitando a un niño la posibilidad de ser cuidado y amado por sus papás. Claro. Y eso es yo creo que desde ahí es como donde deberíamos de cambiar la visión. O sea, yo no puedo hacer mucho más que hacer este tipo de cosas y como ir sembrando semillitas de, a ver, no nos están dando un privilegio. Sí. No es un privilegio. O sea, así no es, ¿no? Entonces un poco, pues sí, poner a la infancia en el centro y poner a las madres al centro. Y esto lo he dicho mucho y en otros podcasts y en otros lugares. Estamos en una sociedad que está rota porque ponemos al centro a lo más fuerte. Ponemos al centro a los adultos productivos y tal, y hacemos hacia los lados a los viejos, a las madres y a los niños. Cuando los viejos, las madres y los niños deberían de estar al centro. Lo digo y lo voy a decir todo el tiempo. Y no es lo mismo, evidentemente, una mamá que tiene un bebé de 2 días que una mamá que tiene un hijo de 20 años. Pero las dos mamás van a necesitar soporte por parte de la comunidad, por parte del Estado, las dos madres necesitan soporte, ¿no? Entonces, ¿qué se puede cambiar? Híjole, o sea, es que tendríamos que cambiarlo todo. Sí. Tendríamos que cambiarlo todo y está muy cañón. Y yo creo que pues nada más el tener un poco de conciencia de lo violento que es, pues es muy importante. Y luego otra cosa, a ver, el posparto, pues es el posparto y el posparto es todo lo que viene después del parto. Y lo que viene después del parto es el resto de tu vida, ¿no? Y el periodo de perinatalidad empieza desde que se desea ser madre hasta 3 años después. Que en inglés se le dice los childbearing years, ¿no? Que bueno, si tienes uno, pues van a ser 3 años y cacho, ¿no? O sea, 4. Pero si tienes 3 hijos, vas a estar 12 años de tu vida en perinatalidad. Sí, pues sí, pues vas a estar sumando, vas a vivir en el mundo cósmico del algodón de azúcar que implica tener niños pequeños, ¿no? Entonces... O haces pausa y luego vuelves a empezar. Como tú, comprenderás. Yo tengo una de 17 y uno de 4. Qué divertido. Eso volví voluntariamente a esa etapa. A mí me parece muy divertido. Al mundo cósmico del algodón de azúcar. Ya te había salido y luego regresaste otra vez. Sí. Yo ya no... Tú ya estás súper lejos. Yo ya estoy súper lejos, sí. La mía tiene 7. Pues sí. Y solo tengo una. Pues no estás tan lejos, espérate. Todavía disfruta la infancia porque todavía no, sí. O sea, estoy disfrutando muchísimo a mi niña de 7 años, muchísimo. Pero no creo que vaya a tener otro bebé, entonces... Pues sí. Ya ahí. Mira, nunca digas nunca. Ya quemaste el pasaje al mundo cósmico, ya no vas a regresar. ¿Quién sabe? Por ahora no. Sí, pues sí. Pues no sé qué más les cuento. Sigo platicando cosas. No, y de todo lo que haces, porque nos estabas platicando. Sí, platícanos todo lo que haces. No, sí, o sea, a ver, estábamos en que
o sea, el posparto oficial dura como 3 años. Entonces, después el periodo de ahí, perinatal. ajá, después de ahí ya sales como que otra vez al mundo y te reintegras y haces cosas. Pero yo, por ejemplo, fui una mamá. Yo fui de esas mamás que dejó a su bebé a los 2 meses en una guardería porque tenía que regresar a trabajar. La dejaba 10 horas en la guardería. La dejaba a las 8 de la mañana y la recogía a 6 de la tarde. Y mientras en el trabajo yo me sacaba leche y hacía cosas. Pero mi depresión cada vez se iba como aumentando porque aparte de que pues tenía que trabajar, me sentía muy, muy culpable porque tenía que dejar a mi bebé tanto tiempo en su primer año de vida que ahorita regreso a esos años y digo, no me acuerdo. O sea, veo sus fotos y digo, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo haber estado ahí, ¿no? de esos momentos así esponjosita y comérmela a besos era como, o sea, es raro. Pero también algo que yo veía mucho, por ejemplo, porque estaba en esa empresa, era que, por ejemplo, también me sentía muy culpable a veces de pedir lo que me tocaba por derecho, que era mi hora de lactancia, salir antes, poder modificar mis horarios de trabajo para poder también ser mamá. Y me ponían muchísimas trabas, pero creo que también uno como mamá muchas veces, digo, ya no pudiste exigirlo en el parto, pero en tu maternidad sí puedes exigir el que entiendan en las empresas donde estás o con tus papás o con tu familia que vas a ejercer tu maternidad de la mejor manera posible, ¿no? O sea, creo que como mamá también te tienes que empoderar para poder hacerlo. O sea, nadie va a ver, o sea, tu jefe no va a venir y te va a decir, por favor, vete a tu casa a estar con tu bebé. No, claro, o sea, toca a nosotras ir cambiando un poco el sistema y además, bueno, esto que dices, pues obviamente yo creo que nos toca mucho el corazón a muchas, ¿no? Así de te perdí, o sea, sentir que te perdiste y que se quedó ahí en el disco duro de quién sabe dónde estos años, este primer año, o sea, el primer año de tu bebé nunca se va a ver así. No es lo mismo cuando tienes un niño de 7, 8, 9, 10. Pues por todos esos años se ven más o menos igual. Hablan más o menos igual y es un periodo largo y hacen un poco lo mismo, ¿no? Pues sí. Pero el primer año no, cambian cada minuto. Cambian cada minuto, entonces es como, pues, o sea... No, y es el romanticismo de las primeras veces, ¿no? De que empiezan a hacer todo por primera y empiezan a descubrir el mundo por primera vez. Sí, los periodos se van como, o sea, los niños van manteniéndose igual conforme van creciendo, ¿no? O sea, el primer año pues es único, pero luego entre los 2, 3, 4, más o menos están como en el mismo planetilla, luego la infancia se extiende, la adolescencia y bueno, ya la adultez pues ya, ¿no? Entonces, creo que algo que es como súper importante es reconocer y de reconocernos a nosotras que cuando nuestros hijos están tan pequeños, y yo creo que toda la vida, pero cuando están tan pequeños, necesitamos a nuestros hijos, pero es que es un impulso biológico necesitar a tu bebé. ¿Cómo? Perdón mi francés, pero ¿cómo chingados no te vas a deprimir si te están privando de la necesidad, te están privando una de tus necesidades, que es el contacto físico con tu cría? Claro. O sea, entonces... Que tu cuerpo y tu mente, todo, durante todos estos meses que estuviste embarazada, se cambió y se modificó para que tú luego pudieras estar con tu bebé. Y como que lo cortaron, ¿no? Fue como ponerle un freno a eso. Sí. Sí, fue muy duro, la verdad. Pues claro, y entonces, y luego tú te sientes culpable cuando el sistema debería de estar sintiéndose culpable. O sea, del daño enorme que les está haciendo a las madres y a los bebés, porque es un daño. O sea, es un daño y muchas veces es... A ver, no quiero decir que es irreparable, se puede reparar, pero el daño está hecho, ¿no? Entonces... Digo, y aquí sí pasa en México. Ya nos decía Sol, platicamos con otra persona en otro capítulo que ella es chilena y nos dice que en Chile por ley son 6 meses a fuerzas. O sea que, claro. y que tienen muy bien cuidada toda esa legislación para proteger la infancia y a la mamá, y que son 6 meses y si la empresa te quiere dar, pues te da más. Pero por ley son 6 meses. Y creo que también podríamos aplicarlo en México, pero... Claro. Y no estamos hablando, estamos hablando de Chile, no estamos hablando de Noruega. Exacto. En México eran 40 días. No. O sea, en México oficial son 40 días después del parto, pero tú puedes ya, y son 40 días después del parto y te puedes ir como otros 40 días antes del parto, ¿no? O sea, para que vivas como antes del parto y después del parto 40 días. Y ahorita por ley lo que tú puedes hacer es juntar esos 84 días después del parto. Pero eso quiere decir que vas a trabajar. Sí, cuando ya no... Cuando estás explotando. Ya no puedas más. Cuando ya para no poder tener al menos 2 meses. No. Casi 3 meses después.
Es súper poquito, es súper poquito. Es muy poquito y es muy cruel. Y luego aquí hablando como de interseccionalidades, digo, para mí es como muy importante poner siempre como todo el espectro de las diferentes maternidades y de las diferentes formas de ser mamá, ¿no? Por ejemplo, hablando de permisos de maternidad, algo que a mí se me hace escalofriante es cuando hay pérdidas perinatales o gestacionales. Sí. No tienen permiso de maternidad. Así Sí, su porque bebé no se hay haya, bebé. o sea, su hijo se haya muerto cuando ella tenía 9 meses de embarazo, pues no hay bebé, entonces no hay permiso de maternidad, ¿no? Entonces, está durísimo. digo, sí, traigo eso a colación porque ellas también son madres y Claro. porque ellas también están en posparto y porque, repito, es un sistema profundamente violento. Claro, y es un posparto Sí. completamente diferente. No, pero es una putada. Sí, no. Ujú. Está bien. Ay. Y que, bueno, y por ejemplo, o sea, ya no sé, ahorita ya tenemos hijos grandes, a lo mejor ya no vamos a tener más bebés, donde pudiéramos tal vez, o sea, como que yo siempre me decía eso, ¿no? De si tengo un segundo bebé, voy a tratar de que todo lo que yo pueda hacer por empoderarme en mi parto, lo voy a tratar de hacer, ¿no? Pero bueno, ya no pasó. ¿Cómo podemos como mamás resignificar estos partos que vivimos, que sentimos que no tuvimos ningún tipo de decisión? Está bonita esa pregunta. Sí, pues mira, a mí así como la medicina máxima de la maternidad, en mi opinión, son los círculos de mamás. Y si esos círculos de mamás los podemos, no importa que tengamos hijos más grandes, o sea, si podemos ir como acotándolos o, por ejemplo, las mamás que tuvieron cesárea, ¿no? Y entonces el círculo de cesárea, pero las mamás que están en el duelo porque la niña está a punto de entrar a la menarquía. O no duelo, pero bueno, están como en ese tema, ¿no? Ay, Eso. no, hay grupos Sí. de cuando ya le va a bajar a tu hija. Claro. Ay, quiero. Yo te lo organizo, te organizo círculos para todo. Todavía me falta Sí. mucho, pero no, claro, no. pues es súper importante y además ahí toca trabajar nuestras propias historias. Eso, o sea, antes de acompañar a tu hija, pues te tienes que acompañar a ti, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por lo menos en mi experiencia acompañando mujeres en sus maternidades, eso es lo más importante. acompañarte. La generación de espacios circulares donde las mujeres nos podamos increíble. mirar. O sea, es como la medicina, o sea, como la tribu, como medicina para sanar, ¿no? Que Total. siento que eso hace sentido siempre. O sea, como encontrar Total. este espacio seguro de gente que está pasando por lo mismo, donde puedes Sí. hablar, donde puedas sanar en conjunto. O sea, Sí, que es un lugar seguro, pero aparte te espejeas, entonces puedes, Exacto. ¿no? Verte en otra maternidad y sanar. A mí Entonces, eso, está muy lindo. eso es lo que a mí me parece la medicina más cañona y que eso lo empecé a hacer porque tengo un colectivo que se llama Floreceres de la Cicatriz, que surge a partir de mi propia historia y cesáreas y no sé qué. Entonces empezamos a hacer grupos de cesáreas, pero luego Ay, fue hasta de... me punzó la cesárea. Pues ahí, sí punzan. Sí, punza, sí. Es que vean qué cañón. O sea, de las que estamos aquí en la mesa, por lo que oigo, o sea, tú tuviste 2 cesáreas, tú 2 cesáreas. 2 cesáreas, tú una cesárea, yo tuve una cesárea y un parto. O sea, aquí la ecuación está mal. O sea, la OMS habla de que tendría que ser el 10% de cesáreas y el 90% de nacimientos. pero pues, ¿cuáles son los datos en México? Es una locura. No, los Sí, datos no, en es México como son el escalofriantes. 80% Estos son los datos en Ajá. México. Esa Estos son la los datos. muestra. Esto es el dato en México. O sea, yo tengo un parto y una cesárea. ¿Y cómo fue tu historia? A ver, cuéntanos cómo. ¿Quieren mi historia? Claro, Ok. porque de ahí surge ¿Chisme todo. cósmico? Sí, de ahí Claro, sale de ahí surge todo. tu necesidad de De todo Del esto. Bueno, a ver, yo acompañamiento. decidí, yo tuve un llamado así profundo a la partería en algún momento, antes de ser mamá. Antes de ser mamá tuve un llamado muy contundente. Wow. Y empecé a estudiar partería, se volvió insostenible por lo que yo estaba haciendo en ese momento. Me quedé embarazada, pero bueno, yo quería parir, tenía muchas ganas de parir. Por lo que sea, mi parto no fue parto, fue una cesárea. Fue una cesárea que necesaria, innecesaria, no importa, como les decía, para mí el sentirme tan lastimada y tan sola después, sin ningún profesional, sin la comprensión de mi familia los amo, lo hemos hablado. Ya se está resolviendo. Sí, ya, todo bien hoy. Fue brutal, ¿no? Fue brutal y para mí que yo me quería dedicar al acompañamiento del parto fue
fue un madrazo muy, muy fuerte porque, pues, digo, hoy lo reconozco como lo que tenía que pasar en mi vida, porque si yo, que amaba los partos y que siempre he sido como muy valientita y aventurera y empoderadita y así, si yo tenía el parto que yo quería, puta, pues no iba a aprender nada. Claro. O sea, yo tenía que tener el madrazo que fue la cesárea para precisamente florecer desde esa cicatriz. Y después, con mi segundo hijo, que ya estaba yo clavadísima en los partos, acompañando partos a full y tal, decidí tener un parto en casa y así fue, y tuve un parto en casa, larguísimo, pero precioso y poderosísimo. Ojo, el parto en casa después de cesárea no lo recomienda la OMS, es una responsabilidad que decidí asumir yo. ¿Ok? O sea, y que no estoy promoviéndolo. ¿Es peligroso? Hay Riesgos. riesgos, hay ciertos riesgos por la ruptura uterina y tal, pero bueno, yo decidí asumir mis porcentajes de riesgo porque yo no conocía también los hospitales que decía, güey, es que no voy a poder. O sea, no voy a poder porque ya sé qué van a querer hacer, ya sé, y me la voy a pasar peleando, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi decisión. Pero bueno, sí, o sea, repito, la medicina profunda de los círculos surge a partir de mi cesárea y muchísimas otras cosas. Y hoy que mis hijos ya están más grandes, porque ha sido para mí un proceso interesante, porque yo iba acompañando los partos con mujeres que eran mis contemporáneas, y iba acompañando procesos con niños más o menos de la edad de mis hijos. Y de unos 3 años para acá, de pronto fue de, ay, güey, ya tengo canas, güey. Entre que cumplí 40 y más chavas las sí, de mujeres que pronto es de, acompañan. ay, no, mucho más. No, o sea, mucho más. Y de pronto es de, güey, ya casi, o sea, sí, casi ya podría ser mi hija, no mames, ¿no? Entonces empieza a ser como, ok, ¿y dónde me acomodo desde este lugar? ¿No? Ha sido muy interesante. Y tengo una comunidad en línea de madres que empecé con una comunidad que yo pretendía que fuera pospartos, como es una membresía. Entonces tenemos como cada mes tenemos diferentes temas y fue como, no, espérate, estos temas son universales. No importa si tienes un hijo de 14 años o si tienes un hijo de 4 o uno de 4 meses. Todas sentimos culpa, ¿no? 100%. Todas nos cuestionamos qué pedo con nuestra sexualidad, o sea, entre la maternidad. Todas nos cuestionamos qué onda con el apego, hasta dónde. Entonces, trato de tener como temas muy universales de las maternidades, que además, justo con estas diferencias de edades, son súper nutritivas, porque las que ya pasaron por ahí son muy nutritivas para las que están empezando, pero también las nuevas voces de las nuevas mamás se vuelven nutritivas para nosotros, las que estamos un poquito más adelante, de, ay, güey, eso no sabía yo, güey. Entonces, pues sí, para mí la comunidad es lo más importante y lo más sanador, porque ahí es donde, ahí está todo. O sea, ahí está todo y además yo creo que ahí está también todo lo que hemos perdido con la sociedad como está planteada hoy. Recuperar eso como sea, en línea, en un círculo en el parque, en podcasts, como sea. O sea, como sea, nos urge recuperarnos, me voy a poner aquí medio cursi poética, pero nos urge recuperarnos juntas. O sea, porque sí. O sea, y lo veo como la única forma de sobrevivir, de combatir a como, o sea, bien hablábamos de como eso de regresar al trabajo cuando tiene tu hijo meses o días de haber nacido. Y es otra vez, es poner esta parte de la producción, del fuerte en el centro, ¿no? Y así ha crecido todas las estructuras de nuestra sociedad y de cómo funciona la ciudad y cómo funcionan los horarios y cómo funciona todo. El capitalismo. Todo, ajá. Entonces, la única manera de poder seguir sobreviviendo es como nosotros como mujeres, como tribu, seguir alimentándonos unas a las otras y crear estos espacios donde nos sentamos que somos medicina para la otra. Porque cuando vivimos en solitario, cuando estas mujeres, por estos sistemas de cómo está acomodada nuestra sociedad y nuestras ciudades, lo viven en solitario, ¿qué pasa? Que es demasiado grande y empiezan a haber depresiones mucho más fuertes y empiezan a ver como esta separación del instinto, de esta sabiduría maternal. Y creo que regresar, o sea, como que la propuesta sea hasta regresar a estas tribus que nos dan tantos, es la manera de enfrentarlo, de combatirlo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo creo que una de las formas en las que yo sané como esta herida de mi parto fue entrando al parto de mi hermana. Bueno, es que es un regalo. Con mi sobrina. Fue una cesárea, pero como que el poder estar ahí, acompañarla, ella estuvo despierta todo el tiempo, platicábamos, el doctor, y cuando nace mi sobrina, yo lo primero fue de, dénsela. Y el doctor, sí, no, dásela, por favor. Sí, te la voy a pegar aquí en tu pecho,
yo la voy a ir revisando nada más en lo que está aquí acostadita, pero fue como, por favor, o sea, no se la quites. Entonces mi hermana en ese momento se la pegó, yo medio le ayudé a pegársela en la boobie y ella se fue del quirófano con su bebé en sus brazos. O sea, nunca se la separaron para que la bebé saliera por atrás y ella saliera por este lado, así. Entonces, para mí siento que una de las formas en las que yo sané un poco mi cesárea fue acompañando a mi hermana en su parto. O sea, como poderme, a lo mejor ella tal vez no iba a poder tomar ciertas decisiones o así, pero el que yo estuviera ahí, poder yo ver. Claro, y sanaste tu herida de haber perdido tu voluntad al ser la voluntad que es la voz de ella. Sí, y algo que, no sé, para mí, justo conforme voy creciendo y en estos compartires, creo que el poner nuestra herida al servicio es la forma más grande de encontrar sanación, ¿no? Ojo, no creo al 100% en la sanación, creo en la conciencia, pero así como que sanar, pues la herida siempre está ahí, no se te va a quitar la cicatriz, ¿no? Pero cuando ponemos como tú hiciste, o sea, poner tu herida al servicio de tu hermana y decir, lo que me pasó a mí no le va a pasar a ella, entonces ahora estoy a tu servicio para que tú no lo vivas, ¿no? Para que tú no lo vivas. Creo que eso es, o sea, es precioso, ¿no? O sea, porque podríamos permitir que nuestras heridas se llenaran de pus y nos infectaran de envidia, porque pasa, claro. O sea, porque pasa, ¿no? Sí. Y entonces el limpiarlas y el sanarlas y así es lo que permite que entonces eso se vuelva medicina y que entonces en vez de que el surco que queda sea una cosa ponzoñosa horrible, sea un lugar donde puedes sembrar flores para ti y para las otras, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, y tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con observar esas heridas, no como taparlas. Sí. Ay, Amaya, pues qué bonito episodio. Muchísimas gracias. Siento que necesitamos otros dos para hablar de mil temas, porque cuando quieran. Hay un montón de qué hablar y de... Nos encantó tenerte acá. Sí, y justo como de generar esta conciencia y de... Creo que al final todo queda en empoderarnos como mamás y creer en el poder de nuestro cuerpo y nuestra intuición. Nuestra sabiduría. Sí, que muchas veces nos la quieren apagar, pero no lo vamos a permitir. Exacto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. ¿Quieres decir tus redes sociales? Sí, compártenos, por favor, dónde te mis redes sociales, sí, claro. Estoy en Instagram, estoy como amaya.dula. Dula se escribe D-O-U-L-A, amaya.dula. Y en la red de la comunidad de madres se llama Sacred Motherhood_comunidad. Entonces ahí es donde me pueden encontrar. Maternidad sagrada. Exacto. Pero que en el inglés. Sí, en el English. Perdón, soy medio pocha, güey. La verdad es que no lo puedo evitar. Se entiende. Bueno, pues muchas gracias. Comadre, síganos en todas nuestras redes sociales, @eldesmadrenx, véannos en YouTube, en Instagram, escríbanos qué más quieren ver, qué más quieren escuchar. Nos vemos la próxima. Seguramente vas a regresar a otro episodio. Cuando me inviten, yo vengo. A mí me encanta el chisme. O sea, que yo feliz. Pues salud. Salud.